Buenas noches a todos. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén igual de gozosos que yo de estar aquí en la iglesia local en donde el Señor nos ha puesto. Sabemos que venimos a escuchar su palabra y esto debe ser motivo de alegría para todos nosotros. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor, vamos a pedirle que sea Él hablando hoy a nuestros corazones, que nos ayude a seguir entendiendo esta carta a los Efesios que ya hemos venido estudiando. Ya hace un buen tiempo estaba contando que ya llevamos creo que más de 40 mensajes de este libro. Muchas cosas hemos hablado y bueno, ya estamos llegando al final. Y sé que así como el Señor nos habló al principio, continúa hablándonos a través de su palabra ahorita en estos últimos mensajes del libro a los Efesios, de la carta a los Efesios. Acompáñame en oración, Señor, Dios Padre. A ti que estás en los cielos, Señor, te damos honor y gloria, Señor. A ti te damos gracias por una vez más darnos la oportunidad de estar en este lugar para venir a escuchar tu voz, Señor, para venir a atender a tu palabra. Venimos con un corazón dispuesto, Señor, en sometimiento, receptivo a tu voz. Y te rogamos que nos hables una vez más, que sea tu Espíritu Santo instruyéndonos, Señor, acerca de lo que tú tienes para nosotros el día de hoy. Por favor, no nos permita salir igual que como llegamos, sino que háblanos, Señor, a través de las Escrituras. Habla a nuestro corazón, muéstranos lo que hoy tienes que enseñarnos, Señor. Tu palabra es maravillosa y te damos gracias porque ya son casi 2 milenios, Señor, de que se terminaron de escribir estas palabras y aún pareciese que tú hubieses escrito esto la mañana de hoy, Señor, porque tu palabra es perfecta, Señor. Tu palabra no pasa, Señor. Pasarán los cielos y la tierra, pero tu palabra permanece para siempre. A ti te alabamos, Señor, y descansamos en ti, en tu gracia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, hermanos, como lo menciono, continuamos nuestro estudio del libro a los Efesios. El día de hoy vamos a estar estudiando un solo versículo, el versículo 18 del capítulo 6. Así que le pido que me acompañe allí. Vamos a leer todos juntos Efesios capítulo 6, verso 18. Dice la palabra: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bien, la semana anterior prácticamente concluimos con los elementos espirituales que componían la armadura de Dios. Estuvimos hablando del yelmo de la salvación, estuvimos hablando del apresto del evangelio de la paz, hablamos del escudo de la fe, hablamos de todo esto que componía la armadura de Dios y vimos cosas muy importantes dentro de esto. Pero si hay un concepto que repetía el apóstol Pablo, era este, y lo decían 2 veces en nuestro pasaje. Él decía: vestíos de toda la armadura de Dios. 2 veces no lo recuerdan este pasaje de Efesios: vestíos de toda la armadura de Dios. Recordándonos, hermanos, que esta no es una armadura nuestra, que nosotros creamos o que nosotros sustentamos o que podemos comprar, para nada. Esta armadura es de Dios. La armadura es de Dios. Él la ideó, Él se la inventó, Él la creó, a Él le pertenece, Él la sustenta, hermanos. Y es solo por gracia que Dios, sabiendo que nosotros estamos en medio de un mundo que aborrece a sus hijos, decide proveernos de una protección para que, como dice el apóstol Pablo, podamos mantenernos firmes en medio de la batalla. Así que si algo podemos concluir de lo que respecta a la armadura de Dios, es que nosotros no tenemos que hacer absolutamente nada más que usarla. Tenemos que usarla. Nada más. Nuestra tarea es ponernos esa armadura, ponérmela encima, vestirme de santidad, anclarme a las promesas del evangelio, buscar la verdad representada en Cristo Jesús, llenarme de fe en la palabra de Dios y usar con sagacidad esa palabra como el soldado usaba su espada. Eso es la armadura. Eso es la armadura de Dios.
no es nada místico, no es nada extraño, es algo simple. Ahí está la armadura, al alcance de todos los creyentes, está dispuesta, está oportuna, solo debemos usarla en obediencia y en amor. Y hermanos, esto es algo que realmente debería hacernos darle la gloria a Dios, porque hermanos, nosotros siendo solo polvo, sin tener nada que aportar a Dios, sin tener nada que entregarle, Dios nos da todo lo que necesitamos, todo. Como dijo el pastor Samuel Pérez Millos, las matemáticas de Dios van contra todo pensamiento humano, porque en la lógica humana, cualquier cosa que multipliques por cero, siempre va a ser cero, pero en las matemáticas de Dios, Él toma todo su poder, lo multiplica por el cero que nosotros aportamos y como resultado tenemos la victoria del Señor que Él nos concede a través de la obra de Cristo. Y eso es algo realmente que debe llenarnos de gozo. Eso es la armadura de Dios, hermanos. Es el poder de Dios en favor de sus hijos. La armadura de Dios es el poder mismo de Dios a favor de sus hijos. La cuestión, hermanos, es que la única manera en que nosotros podemos hacer uso de ella es viviendo en dependencia de Dios. Y no podemos vivir una vida en dependencia de Dios si no vivimos una vida de oración. Es imposible que vivamos una vida en dependencia a Dios sin vivir una vida de oración. De ahí que lo primero que menciona el apóstol Pablo, luego de hablarnos o de describir la armadura de Dios, es la oración. Es el pasaje que tenemos hoy delante de nosotros. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que hoy vamos a estar considerando este solo versículo, el versículo 18, y curiosamente, en un solo versículo vamos a encontrar dos imperativos, dos mandamientos. Esto no pasa siempre, pero esto es muy importante, porque Pablo nos va a dejar dos mandamientos en un solo versículo. Él nos dice que tenemos que estar orando y que tenemos que estar velando. Dos mandamientos que tenemos todos nosotros, luego de que Él ya nos ha hablado de la armadura de Dios. Ahora nos dice que tenemos que estar orando en todo tiempo y que tenemos que estar velando en ello con toda perseverancia. Curiosamente, estas palabras de Pablo pareciera que no son de Pablo, porque el Señor Jesús ya las había mencionado. Y en Mateo capítulo 26, verso 36, mira lo que decía el Señor. Entonces llegó Jesús con ellos al lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y mira el verso 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo curioso, mis hermanos, es que Jesús le dice estas palabras a sus discípulos cuando Él está a punto de enfrentar la cruz, cuando está a punto de partir después de haber estado conviviendo con ellos durante 3 años, conviviendo todos los días con ellos, estando con ellos todo el tiempo, enseñándoles, pero ahora estaba a punto de serles quitado, y las recomendaciones de Jesús es: orad y velad, orad y velad. Él les enfatiza esta idea para que no vayan a sucumbir ante sus tentaciones, para que ellos se puedan mantener firmes. Y esa es la misma idea de Pablo en este pasaje.
No podemos resistir en medio de esta guerra, en medio de las tentaciones, en medio de las luchas, si no velamos y oramos. Esto es algo vital para cada uno de nosotros. Todo cristiano tiene que velar, todo cristiano tiene que orar. Hermanos, esta es la única manera de tener puesta la armadura de Dios, cuando vivimos en dependencia de Dios a través de la oración. Y déjame ponértelo un poco literal con un pequeño ejemplo para que comprendas esta idea. Cuando un soldado se incorpora al ejército, el mismo Estado se encarga de proveerle todo lo que ese soldado necesita para cumplir su función, ¿verdad? Uniformes, armas, alimentación. Pero sin embargo, hermanos, en medio de la batalla, le es necesario al soldado mantener comunicación con sus jefes. No solo para mantenerlos al tanto de lo que pasa, sino para estar solicitando a él apoyo, para solicitarle recursos, indicaciones, ¿verdad? Y algo muy similar sucede con la relación del cristiano y su Salvador. Cuando Dios nos llamó, Él prometió proveernos de todo cuanto nosotros necesitáramos, de vestido, de abrigo, de gozo, de paz, de descanso. Sin embargo, no vamos a poder tener una vida cristiana en plenitud si no mantenemos una relación de oración con nuestro Dios, donde nos podamos acercar a Él, donde podamos hablarle, contarle nuestras luchas, darle gracias por su provisión, confiarle nuestros sentimientos, pedirle dirección. Esto, hermanos, es básico, así que Pablo comienza con esto: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El primer mandamiento de Pablo es orar, orando en todo tiempo. Y esta palabra que usa Pablo aquí denota una oración ferviente, apasionada, de completa dependencia. Pero nota, según el Espíritu Santo, quien inspira estas palabras de Pablo, ¿en qué momento debemos de orar? Él nos dice, en todo tiempo. Y esto es bien claro. ¿Cuándo tenemos que orar? ¿A las 5 de la mañana? ¿A las 6 de la tarde? En todo tiempo. La palabra usada para tiempo acá es kairos, que habla de cualquier oportunidad. Cualquier oportunidad que tengamos para orar, tenemos que aprovecharla. Cualquier espacio del día, cuando lleguemos a casa, cuando estemos solos en algún momento, cualquier oportunidad es importante para que nosotros oremos a Dios. Él está ahí esperándonos. Todo el tiempo Él está observándonos. Y qué alegría yo creo que siente el Señor cuando se da cuenta que nosotros no desaprovechamos cualquier momento para clamar a Él, para hablar con Él, para tener comunión con Él. Ahora, es en cualquier oportunidad, también da a entender que eso es independiente de cualquier circunstancia, de cualquier problema, de nuestro estado de ánimo, de si tengo ganas o no, de si las cosas van bien o no van bien. Yo debo orar en todo tiempo y con toda oración, pidiendo provisión, en acción de gracias, por los alimentos, pidiendo fortaleza, pidiendo dirección. Yo debo orar en todo tiempo y con todo tipo de oración. O como dice Pablo, suplicando a Dios, de rodillas ante Él, entendiendo mi posición delante del Rey soberano del universo. Eso es suplicar. Es que, mis hermanos, la actitud que a veces tenemos en la oración no es nada apropiada, nada apropiada. Parece que estuviéramos hablando con una persona del call center, haciéndole un reclamo por el precio tan elevado de la factura. Y eso está muy lejos de la palabra súplica, porque súplica denota que nosotros reconocemos que Él es superior a nosotros, que Él está ahí arriba y nosotros estamos acá abajo, que Él es el creador y nosotros somos las criaturas, que depende todo de su voluntad, que si Él dice sí,
gloria a su nombre. Que si Él nos dice no, gloria a su nombre. Él merece toda la gloria cuando contesta nuestras oraciones con un sí, pero también cuando responde negativamente a lo que nosotros clamamos. Pero a veces nos acercamos a Dios y, como dice Santiago, no recibimos porque no sabemos pedir. No recibimos porque no sabemos pedir. Santiago 4:2. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Así que allí está el Señor. Quiere que le pidamos, quiere que hablemos con Él, pero no sabemos pedir. Y esta idea parece que choca con una idea que tenemos en Mateo capítulo 7, versículo 7. Mira esto. Decía el Señor, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces el Señor está diciéndonos en esta oración que pidamos a Dios y que recibiremos. Pero luego Santiago nos dice que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. No sabemos pedir. ¿Cómo comprendemos esas dos ideas? ¿Cómo aprendemos a pedir para recibir? Sabiendo que Dios nos invita a clamar a Él, a pedirle para poder recibir. Bueno, el secreto, hermanos, nos es revelado en este mismo pasaje de hoy. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Ahí está el secreto de que una oración sea escuchada o no. Que esa oración se haga en el Espíritu. Ahora, para que la oración sea correcta, para que la oración realmente llegue al trono de Dios, para que la oración sea eficaz, esta debe desarrollarse en el Espíritu. Pero mucho cuidado, porque muchos falsos maestros han tergiversado este concepto terriblemente. Frecuentemente los mismos que han enseñado que la guerra espiritual era un espacio para combatir con demonios y todo eso, ahora enseñan que orar en el Espíritu significa orar en las lenguas del Espíritu. Y esta es una idea que se enseña en muchas iglesias, que orar en el Espíritu es orar en las lenguas del Espíritu. Y empiezan a repetir una serie de sílabas sin sentido que ni ellos mismos entienden y aseguran que eso es orar en el Espíritu. Una idea que Pablo ataca en 1 Corintios capítulo 14 desde el verso 6. Mira lo que dice Pablo respecto a las lenguas. Él dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay, seguramente, en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí.
Ok, perdón, hermanos. Pero si ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues ¿qué anheláis? Dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, por resumirlo un poquito, que si yo en esta noche me paro desde acá y les digo, hermanos, hoy nuestro servicio va a ser de oración en el Espíritu, y empiezo a repetir un montón de palabras que raca la papá, ¿ustedes me van a entender lo que yo les estoy diciendo? Bueno, seguramente nadie me va a entender lo que yo les estoy diciendo. Es más, ni siquiera yo mismo voy a entender lo que yo estoy diciendo. Por eso Pablo era claro en decir de que si no os hablare con revelación o con ciencia, con profecía o con doctrina, ¿qué les va a aprovechar eso? De absolutamente nada. Así que eso no es para nada la oración en el Espíritu. Orar en el Espíritu no significa orar en lenguas extrañas. Así que si alguien te había enseñado eso, o si habías escuchado eso de algún lugar, bíblicamente esa idea no está soportada de ninguna manera. Orar en el Espíritu no es orar en lenguas extrañas. Así que yo les pregunto, y por favor mediten en esto por unos segundos. ¿Qué hace, hermanos, que una oración sea espiritual? Piensa en eso. ¿Qué hace que una oración sea espiritual? De hecho, con los hermanos de la alabanza hace un tiempo hablamos respecto a los cánticos y todo eso, hacíamos la misma pregunta. ¿Qué hace que un cántico sea espiritual? ¿Qué diferencia un canto de un canto espiritual a uno que no lo es? ¿Qué hace que una oración sea espiritual y qué diferencia que una oración sea espiritual con una que no es espiritual? Porque la palabra dice en 1 Corintios 14:15 que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, ¿qué hace que mi oración sea espiritual? ¿Qué diferencia mi oración en el espíritu de una oración vana? Bueno, la palabra es maravillosa porque ella misma nos explica todas estas interrogantes. Juan capítulo 6, verso 60. Vamos a ver qué es aquello que hace espiritual una oración o una canción. Juan 6, 60. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, Señor, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y mira esto, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Y te lo repito, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Iglesia, para que nuestras oraciones sean realmente oraciones en el espíritu, deben estar cargadas de la palabra de Dios. La palabra es la que hace que nuestra oración sea espiritual, porque entonces no hablo con mis palabras, que a veces son erróneas, sino hablo con palabras fieles y verdaderas. Por eso Pablo decía en Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, si tú quieres orar en el Espíritu, tienes que entender que tu oración debe estar cargada de la palabra de Dios. Si tú quieres saber si una canción, la que tú quieras, la que más te guste, realmente es una canción que agrada a Dios, verifica
que esa canción esté cargada de las verdades en la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva, es la que hace que nuestras oraciones y nuestros cánticos sean espirituales. Así que déjame decirte algo. La espiritualidad de tu oración está estrictamente relacionada a tu exposición a las Santas Escrituras. La espiritualidad de tu oración está estrictamente relacionada a tu exposición a las Santas Escrituras. Cuando oramos sin tener una vida devota de meditación en la palabra, nuestras oraciones se anclan en nuestros propios principios. Pero cuando nuestra vida de oración está anclada a la meditación en la palabra, entonces nuestras palabras ante Dios están soportadas en la palabra fiel y verdadera. Es la palabra de Dios la que hace que nuestras oraciones sean oraciones en el Espíritu. Así que esto no tiene nada místico, porque suena extraño, ¿no? Oren en el Espíritu. Y parece que eso nos está hablando como de cambiar el tono de nuestra voz. Entonces tengo que hablar así, hermanos, porque estoy cargando de espiritualidad mi oración. Pero eso no tiene nada que ver con el Espíritu. Entonces tengo que poner a una persona en el piano que me acompañe mientras estoy predicando para hacer más espiritual el ambiente. Entonces tenemos que tirar humito aquí en el piso para que el ambiente se torne un poco más espiritual. Hermanos, eso no hace nada espiritual. Eso lo hacen los grupos de rock, eso lo hacen los grupos de música para mover las emociones de la gente. Y hay pastores que parece que son expertos en eso, en crear atmósferas que ellos llaman espirituales para solamente mover las emociones de personas carnales. Pero no así el cristiano verdadero. El cristiano verdadero entiende que la espiritualidad está directamente relacionada con la palabra de Dios. Directamente relacionada con la palabra de Dios. Ahora déjame mostrarte 3 aspectos muy importantes para que nuestra oración, se desarrolle realmente en el Espíritu. Primero, reconoce tu incapacidad delante de Dios. Reconoce tu incapacidad delante de Dios. Hermanos, esto es admitir que nosotros no sabemos orar como debemos de orar. Lo que te digo es que cuando te postres en oración delante de Dios, tú tienes que acercarte en una actitud donde estás reconociendo que por más elocuente que seas, que por más bueno que seas para hablar, quizás en tu boca van a haber errores. Quizás vamos a estar pidiendo por cosas que no nos conviene. Quizás vamos a estar hablando cosas que no debemos hablar. Así que yo tengo que acercarme a Dios reconociendo mi incapacidad delante del Dios soberano. Esto es sumisión, dependencia, necesidad de Él. Yo no puedo acercarme a Dios reclamándole cosas, ¿verdad? Yo soy la criatura. ¿Acaso el vaso de barro puede reclamarle al alfarero por qué me hiciste así o así? No, yo tengo que tomar una posición de sumisión, de dependencia. Yo no reclamo a Dios. Yo no decreto a Dios. Decreto sanidad a esta. No, yo no puedo decretar nada. Dios decreta, yo no. No declaramos, no exigimos. Yo no pido lo que el diablo me quitó. No. Yo me acerco en una posición de reverencia ante el Creador del universo, sabiendo que Él es el Dios todopoderoso. Yo soy minúsculo a su lado. Segundo, disfrutemos la comunión con Dios. Hermanos, no puede ser una tortura para nosotros orar. No puede ser, ay, ya me toca orar, pero tengo que hacerlo porque ya me hice el compromiso.
Como cuando nos comprometemos a hacer dieta y nos ponen la comida delante y, ay no, este es rico, pero no quiero comer. Yo no puedo ver así la oración. Yo tengo que disfrutar la oración, es que me voy a reunir con Dios mismo. O sea, ¿te has puesto a meditar en eso? ¿Qué pasaría si mañana el presidente de cualquier país te cita para hablar con él? Estarías emocionado, ¿verdad? Bueno, depende de qué presidente, ya sé, pero estaríamos emocionados. Hermanos, Él es el creador del universo. Él es el Dios todopoderoso. Vamos a hablar con Él. Tenemos que acercarnos con gozo. Es que, hermanos, antes del sacrificio de Cristo, no teníamos acceso al trono de la gracia. Antes de que Cristo entregase su vida en la cruz, el velo no se había roto. Había algo que separaba mi comunión con Dios. Pero el sacrificio de Cristo hizo que ese velo se rasgara en dos y yo ahora tenga acceso para entrar al trono de la gracia. Hermanos, qué bendición que en el Espíritu yo pueda acceder a Dios, pueda hablar con Él y que yo sepa que cada vez que le busque, Él me va a escuchar. En cualquier momento, en cualquier lugar, ante cualquier necesidad, Él me oye. No tengo que sacarle cita. Él está ahí dispuesto, porque no se duerme el que guarda a su pueblo. Él está ahí. Tercero, suplicar con audacia santa. Suplicar con audacia santa. Y este concepto se lo robé al doctor Martin Lloyd-Jones. Suplicar con audacia santa. Eso quiere decir que yo paso tanto tiempo en la palabra, que conozco tanto las escrituras y las promesas de Dios, las he meditado, las he leído y las creo tanto en mi corazón, que ahora en sumisión yo clamo a Dios por estas promesas. No reclamando, por supuesto que no, pero yo me acerco en reverencia a Dios y le clamo por esas promesas que están aquí en la palabra, porque las conozco, porque sé que salieron de sus labios y sé que Él hace lo que ha prometido hacer. Pero yo tengo que tener inteligencia para eso, para clamar a Dios con base en la palabra de Dios. Tengo que tener sabiduría y esa sabiduría, esa inteligencia solo llegan cuando paso tiempo en las Escrituras. Muy bien, pero como lo mencionamos al inicio, Pablo nos entrega 2 mandamientos, ¿verdad? El primero es orar en el Espíritu, que como lo acabamos de ver es orar, una oración cargada de la palabra de Dios. Y la segunda es velar, dice la palabra, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y a veces, hermanos, sobre todo cuando estamos realmente atravesando necesidad, yo creo que todos sentimos ese impulso por clamar a Dios, por pedirle, por acudir a nuestro Padre. Eso está muy bien. Pero parece que ese impulso realmente nos dura muy poquito. Tenemos una necesidad y vamos con Dios y quizás vamos al otro día y quizás al otro día, pero ya al cuarto ya no pedimos por eso. Al cabo de poco tiempo dejamos de clamar por aquellas cosas que necesitamos. Y cuando no vemos respuesta, entonces nos cuestionamos por la falta de respuesta del Señor. Pero hermanos, esta segunda ordenanza es de velar perseverantemente. Es decir, hermanos, seamos insistentes, no dejemos de clamar, no dejemos de clamar. Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, verso 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Constantes en la oración. Hermanos, no dejemos de clamar a Dios por esas cosas que aún quizás no hemos visto respuesta. No dejemos de clamar por esos hijos que se han alejado del Señor, por esos esposos que no quieren venir a la iglesia.
por esas cosas que hay en el fondo de tu corazón y que tú sabes que son deseos santos y que aún no has visto. No ceses de orar. Constantes en la oración, dice Pablo. De hecho, esta era una característica de los creyentes en la iglesia primitiva. Cuando lees el libro de Hechos, en los primeros capítulos, te vas a encontrar que la iglesia era constante en orar. Constante. Hechos capítulo 1, verso 14. Todos estos perseveraban unánimes en la oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si algo caracterizaba a la iglesia del primer siglo, es que ellos perseveraban en la oración. Perseveraban en la oración. Esto tiene que caracterizarnos a nosotros también. Eso evidencia nuestra fe, que yo no ceso de clamar a Dios por aquellas cosas que yo deseo. Tenemos que mantenernos en oración, constantes. Pero hermanos, yo no quiero que nos vayamos hoy con la idea en nuestra mente de creer que la oración es como la lotería, de que mientras más veces lo pida, más oportunidades tengo de ganar. Ese no es el principio, así no es la oración. Pero mis hermanos, Dios se goza al ver que el cristiano vive en dependencia a Él. Dios se goza de saber que nosotros sabemos que Él nos escucha y que tiene el poder para hacer por nosotros mucho más de lo que pedimos o de lo que anhelamos. Mantengámonos firmes, no dejemos de confiar. Mantengamos la oración por esas peticiones santas que hay en nuestro corazón, por esa persona que quizás no vemos cambio todavía. No dejemos de orar. Y pensando en esto de la constancia, de la perseverancia en la oración, creo que en la Biblia, no sé si me equivoque, pero yo no veo un caso más grande de insistencia que el mismo Abraham. Quizás por eso es llamado el padre de la fe, ¿verdad? Pero en Génesis capítulo 18 nos vamos a encontrar con un Abraham que está insistiendo a Dios. Mira esto, Génesis 18, versículo 23. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él? Lejos de ti esté hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. ¿Notas cómo Abraham es sagaz para pedirle a Dios? Él sabe que Dios es un Dios de gracia, que hace distinción entre justos e injustos. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallar en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó, ahí está insistiendo otra vez, y dijo: he aquí, ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltaran de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle, ahí está insistiendo otra vez, y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizás se hallaran allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí, ahora que he aprendido el hablar a mi señor, quizás si hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Yo no sé usted, yo ya estaría estresado, ¿verdad? De estar escuchando repitiendo y repitiendo, pero nuestro Dios no es un Dios impaciente. Él escucha.
Verso 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez. Quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue. Luego que acabó de hablar Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Hermano, esto es una oración insistente. Abraham está orando y pidiéndole a Dios, y no deja de hacerlo. Y mira la inteligencia con la que él no hace. Él no está diciendo: Señor, yo declaro que 50 se van a salvar. No, 45. No, decreto 20 salvos. No, él es inteligente para pedirle a Dios: Señor, que en sumisión, no te enojes conmigo, pero quizás si hay 20. Esa es la actitud en la oración. Una actitud de sumisión, pero de perseverancia. Hermanos, este ejemplo es maravilloso, porque no solo nos muestra algo respecto a la perseverancia en la oración, sino que nos muestra algo bien especial, y es el amor de Moisés por los otros, el amor de Moisés por los demás. Moisés no le está insistiendo a Dios: Señor, si me pudieras dar más riqueza, Señor, si me ayudaras a cambiar el teléfono que ya está viejito. No, él está clamando por los otros. Mira, no hay una oración más insistente que esta, y menos donde alguien esté pidiendo por algo que no es para él. Él está insistiendo por los demás, por los otros. Y esto es justamente lo que nos dice nuestro pasaje del día. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, por todos los santos. Hermanos, Dios se complace de ver que nuestras oraciones clamemos por nuestros hermanos, que no seamos individualistas, sino entregados en amor a nuestro prójimo. Hermanos, nunca un hermano demuestra más el amor al otro que cuando ora por él. ¿Estás orando por tus hermanos? ¿Oras por tu iglesia? ¿Por tu familia? ¿Por tus pastores? ¿O quizás tu oración es un tiempo protagonizado solamente por ti, donde solo eres tú y solamente tú, como la canción? Y creo, mis hermanos, que esta es una característica vital de la oración en el Espíritu, que no se basa en mis intereses, sino que asumo una posición de siervo, donde oro al Padre por todo, incluyendo mis hermanos, a quienes considero superiores a mí mismo. ¿Alguna vez has orado a Dios sin pedir nada para ti? ¿Cuántas veces dedicas una oración y te excluyes tú de la oración y solo oras por alguien o por un grupo de personas? Porque generalmente pedimos mucho por nosotros, ¿verdad? Señor, estoy pasando esta situación, ayúdame con un trabajo. Señor, cuida mi matrimonio. Señor, dame sabiduría. Pero ¿dónde queda el estar orando por mis hermanos? ¿Dónde queda el estar orando por los otros? En alguna ocasión los apóstoles le pidieron al Señor que les enseñara a orar. Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo oramos, Señor? En Lucas capítulo 11, verso 2, Él les da un ejemplo de cómo debe ser esa oración. Y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. 10 veces conté en esta oración que se hace referencia a nosotros. Es decir, el Señor les está enseñando a orar a los discípulos y nos dice:
Pidan así: Padre mío que estás en los cielos, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan mío, dámelo hoy. Perdona mis pecados, como yo perdono a los otros. No me metas en tentación, líbrame a mí del mal. El Señor está diciendo: oren en plural, incluyan a los otros. Y en 10 ocasiones dentro de este corto pasaje, se hace alusión a la pluralidad. Mira eso. Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. ¿Lo notaste? El Señor está enseñando que oremos en conjunto, en pluralidad, por los otros, que yo no sea el protagonista, que yo clame también por mis hermanos. Hermanos, enseñémonos a incluir dentro de nuestras oraciones las peticiones por los demás. ¿Cómo lo hago? Tengo que pasar tiempo con los demás. Tengo que escuchar las necesidades del otro. Porque ¿cómo voy a clamar a Dios por mi hermano si no le escucho sus necesidades? Si yo no sé con qué él está luchando. De eso hemos estado hablando un poquito con los hombres, con los varones de la iglesia. Del orar unos por otros, de escucharnos en nuestras debilidades, en nuestras necesidades. De poder orar juntos. La palabra me dice allá en el libro de los Hechos que la iglesia primitiva tenía todas las cosas en común, y que tengamos todas las cosas en común implica que todos oramos también los unos por los otros, que yo oro por mi hermano, que mi hermano ora por mí. Es que si yo considero a mi hermano, como dice la palabra, superior a mí mismo, en mi oración yo tengo que dar un paso al costado y tengo que clamar por los demás. No puedo ser yo el ser principal en mi vida, porque yo tengo que ponerme en una posición secundaria y considerar al otro superior a mí mismo. Tengo que orar por los demás. Eso es una muestra muy grande de amor. Eso es una muestra enorme de amor hacia los demás. Y por demás es algo que nos hace sentir bien. ¿O no te sientes bien cuando alguien se acerca y dice: hermano, hermana, he estado orando por ti? Ay, como que se siente chévere saber de que una persona está tomándose el tiempo de clamar a Dios por tus necesidades. Hermanos, eso, yo no sé ustedes, a mí me da mucho gozo en el corazón cuando alguien me dice: oh, estamos orando por ti, oramos por tu familia. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. Quizás esas cosas a veces significan más que un regalo, que un presente o que algo material, porque están dando su tiempo, están entregando su tiempo para clamar por nuestras necesidades. Así que esto es muy importante, mis hermanos, muy importante que velemos con toda perseverancia, que seamos insistentes, pero que supliquemos por todos los santos. Y entiéndase por santos nuestros hermanos, nuestros hermanos. Ahora, cuando hablamos de hermanos, sé que tenemos hermanos en Europa, tenemos hermanos en África, pero Dios nos puso en una iglesia local. Mis hermanos están aquí, ustedes son mis hermanos, yo tengo que clamar por ustedes, ustedes tienen que clamar por mí. Todos juntos tenemos que orar, los unos por los otros. Por eso Pablo continúa diciendo, no lo vamos a ver hoy, pero solo lo dejo abierto. Pablo decía: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice: y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo,
el apóstol de apóstoles, el apóstol a los gentiles, el que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, está pidiendo que oren por él. Tenemos que pedir oración a los demás. Y eso significa o requiere de nosotros humildad. Humildad. Acerquémonos al hermano y pidámosle que ore por nosotros. Yo tengo una costumbre, se las confieso, y es que casi siempre que yo me voy a parar aquí a predicar, me acerco a alguien y le digo, hermano, hoy me toca compartir el mensaje, ¿puede orar por mí? Y esa persona ora por mí y yo me siento bien, o sea, me siento fortalecido en el Señor. Porque tenemos que reconocer que somos dependientes de Él, que necesitamos ayuda, que no lo podemos todos nosotros. Oremos los unos por los otros. Clamemos al Señor también por las necesidades del otro. Yo sé que todos nosotros tenemos muchas necesidades. El Señor las conoce y Él quiere que pidamos por ellas. Pero cuando a Salomón se le dio la oportunidad de escoger algo entre todo lo que pudiese pedirle al Señor, él no pidió para sí. Él pidió algo que iba a traer bendición a toda la nación y era sabiduría. Y el Señor se la otorgó. Pero cuando le otorgó eso, le dio demás cosas que él pudiese necesitar. Y así pasa con nosotros, hermanos. Cuando nosotros clamamos por el otro, el Señor mira que no estamos pidiendo por los demás y también nos provee todas las cosas que necesitamos. Eso es un principio y así obra el Señor para nosotros. Vamos a orar, mis hermanos. Dios soberano y Dios de gloria, a ti te agradecemos, Señor, por hablarnos en esta noche estas palabras, Señor, respecto a lo que significa la oración en el Espíritu. Gracias por enseñarnos que la oración en el Espíritu no es algo místico o extraño o oculto, que sencillamente oramos en el Espíritu cuando anclamos nuestras oraciones a tu santa palabra, Señor. Que cuando oramos acorde a las Escrituras, estamos orando en el Espíritu. Que cuando meditamos en la palabra y elevamos a ti nuestras plegarias, fundamentados, Señor, en lo que hemos aprendido de la palabra, estamos orando en el Espíritu, Señor. Perdónanos, Padre, por las veces que oramos de una manera vana, Señor, o superficial. Perdónanos cuando nos acercamos a ti pensando que tenemos un compromiso y no realmente vemos la oración como un gozo que tú nos concedes, Señor. Enséñanos a enamorarnos de ti cada día, Señor, a anhelar estar en tu presencia cada día de nuestras vidas, Señor. Si por algo se han caracterizado los grandes hombres de Dios que tú has levantado a lo largo de la historia, no es por sus hermosas predicaciones o por los libros que han escrito, sino porque eran hombres y mujeres de oración. Forma ese carácter en nosotros, Señor. Forma en nosotros esa necesidad de orar antes de tomar cualquier decisión. Forma en nosotros ese carácter, Señor, que nos invita a orar por los demás y a clamar por las necesidades del otro antes que por las mías, Señor. Solamente así podemos edificarnos dentro de la iglesia. Solamente así podemos avanzar. Solamente así podemos realmente tener puesta la armadura de la cual tú nos has dotado cuando permanecemos anclados a ti, Señor, fortalecidos en ti, en dependencia de ti, en sumisión a ti, Señor. Gracias por mostrarnos estas palabras, Señor. Ayúdanos a poder ejemplificar en nuestra vida esa vida de oración en el Espíritu. Y te damos gracias por hablarnos en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos.